Vamos a leer el verso 1 al verso 2, el verso 14 y finalmente el verso 18. Bendito sea el Señor. Usted puede mantenerse adorando al Señor, hermano. El privilegio que tenemos aquí es grande y es que podemos darle alabanzas al Rey de Gloria y exaltar su nombre. Así que es una oportunidad muy buena. ¿Tienen el Evangelio? Evangelio según Juan, capítulo 1, el verso 1, el 2, luego nos vamos a ir al verso 14 y finalmente el verso 18. ¿Están listos? Leemos honrando al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, hermano. ¿Puedes sentarte en esta noche? Bendito sea Dios. Solo mantén tu alabanza con el Padre conectada. Amén. A su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Hoy quiero, mis amados, que meditemos por unos minutos en estas grandes declaraciones del Evangelio según Juan, y he titulado el sermón de esta noche, Del trono eterno al corazón humano. Saben, mis amados, cuando nosotros hablamos del Evangelio, muchas personas tienden a no entender el concepto de lo que es el Evangelio. Y en algunos momentos es entendible, hermanos, porque vivimos en una sociedad que está tratando de dar una mala imagen o de un mal concepto de lo que es el Evangelio. Cuando los hijos de Israel salieron al desierto y encontraron el maná por primera vez, ellos se preguntaron, ¿maná? ¿Qué es maná? Y Moisés fue al Señor y el Señor le dijo, el maná es el pan que yo les doy a los hijos de Israel para que coman. Con el Evangelio puede ser algo similar. Algunas personas se pueden preguntar, ¿Evangelio? ¿O qué cosa es ser evangélico? ¿O qué cosa es el Evangelio? Y algunas personas dan un concepto erróneo. Por eso, hermanos, tenemos tanta gente que tiene pánico asistir a una casa de oración, a una culto, porque tiene un mal concepto del Evangelio. Pero quiero recordarte hoy que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Hermanos amados, y estamos necesitando escuchar buenas noticias. El mundo está lleno de noticias malas, de noticias trágicas todos los días. Y nosotros necesitamos sintonizar la radio celestial y entender qué noticias Dios nos está dando. Saben que entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un silencio de 400 años. 400 años donde Dios no hablaba por medio de ningún profeta. 400 años donde nadie tenía sueño o revelaciones de Dios. El último profeta fue Malaquías. De Malaquías al espacio del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Y en esa época es donde nacen todos estos grupos religiosos que luego atacaban al Señor Jesucristo, como los fariseos, los esenios y otros más que atacaban al Señor. Pero saben, después de 400 años de silencio, hermano, el reloj de Dios se puso en marcha, la boca de Dios se volvió a activar y las buenas noticias, que es el Evangelio, nos fueron a anunciar a los hijos de los hombres. Por eso estamos tan contentos, hermanos, con tener este Evangelio. A su nombre. De repente Juan rompe el silencio con una verdad tan gloriosa y dice, en el principio era el Verbo. Hermanos, qué grande lo que Juan inicia aquí a relatarnos acerca del Mesías. Noten que él no inicia en un pesebre, como lo hizo el Evangelio de Lucas. No,
El anhelo de Juan no es relatarnos a un niño envuelto en pañales, en un mesón o en un pesebre. Él nos va a decir una revelación profunda. Él nos va a decir, miren, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios y el Verbo era Dios mismo. Lo que Él nos está dando aquí, hermano, no es un contexto histórico. Él nos está revelando, nos está dando una revelación y nos está diciendo, les voy a contar dónde está el origen de la humanidad. Les voy a decir no el origen del Señor en la humanidad, sino que la humanidad tiene un origen y un principio en Dios. A su nombre. Entonces Él no comenzó en la historia comenzó en el Verbo. En el principio era el Verbo, a su nombre. Mis amados, qué bueno es que nosotros podamos hoy tener esta luz, tener este conocimiento glorioso. Por eso vuelvo a repetir, Juan nos va a dar una revelación tan profunda de la identidad de Cristo, hermanos, que debe de nuestro corazón de abrazar estas grandes verdades. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos en oscuridad en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Mientras preparaba este sermón, me recordaba de una historia que leí en un pequeño pueblo donde había un campo minero. Y un joven trabajaba en la mina. Y él tomó una antorcha y empezó a caminar algunos 500 metros. Y mientras más se introducía en la cueva, en el campo minero, de pronto aquella antorcha se empezó a apagar y su respiración se empezó a contener y los nervios lo empezaron a abrazar y de pronto la luz se le apagó y quedó en oscuras. Él dice, hermanos, que estaba pensando en que iba a morir en esa oscuridad, hasta que horas más tarde alguien se acercó en la puerta de la cueva del campo en la mina con una gran antorcha. Y no solamente lo alumbró, sino que le gritó y le dijo, ¡hey! Esta es la salida que tú necesitas. Aquí está la luz que tú estás esperando. Bueno, el Evangelio de Juan vino para alumbrarnos a nosotros como lo hicieron con este joven en este campo minero. Es la gran antorcha que nos dice, hey, si tú quieres discutir algo, si tú quieres tener un conocimiento profundo, yo te voy a revelar algo profundo. Antes de que existiera la tierra, el sol, la luna, Él ya existía. Antes de que existiera el agua, Él ya existía. Él estaba en el principio. ¿Cuántos me están entendiendo? A su nombre, mis amados hermanos, por eso nosotros debemos de conocer a Cristo. ¿Saben? Porque el mundo tiene cultura, el mundo tiene una estructura, pero la estructura del mundo, la cultura del mundo no le da la luz a los hombres. Usted va a ver hombres que son doctos, que son preparados y están quitándose la vida. Personas que alcanzaron la gloria, la cúspide, que tienen la fama, que tienen el nombre, sin embargo están vacíos y están carentes del conocimiento de por qué están en esta tierra, de qué trata la vida, para dónde vamos después de morir. Bueno, hermano, esas son verdades que el mundo no las puede revelar, pero la buena noticia del Evangelio nos trae hoy a nosotros el conocimiento del Hijo de Dios. No importa lo sabio que queramos ser, hermano, la Biblia dice que los hombres sabios fuera del conocimiento de Dios son tontos. Y es una lógica, hermanos. La peor ignorancia del ser humano es no conocer a Cristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, mis amados hermanos, fíjense bien, en un momento en la eternidad, Dios se hizo hombre y se hizo carne. La luz del mundo se manifestó en Cristo para alumbrar las tinieblas de la ignorancia. Ahora, Jesús no solamente viene a mostrarnos un camino o a darnos luz, Él viene para decirnos, yo soy la luz. Él no está dando luz. Cuando hablo de luz, entiéndase conocimiento moral, espiritual. Él no está diciendo, yo solamente vengo a dar conocimiento. No, yo soy la luz. Él no está diciendo, te señalaré el camino. Él dice, yo soy el camino. Él no dijo, yo te puedo dar vida. Él dijo, yo soy la vida. Él dijo, yo soy la puerta. Hermanos, todo lo que el hombre necesita es conocer al gran yo soy. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ahora, en un momento volveré al verso 1
pero quiero leer un poco para que usted vaya comprendiendo. El verso 2 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, entiéndase por el conocimiento, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Saben, hermanos? Las tinieblas en nosotros es la ignorancia moral. Nosotros, cuando no tenemos a Cristo, estamos con la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en nosotros. Vivimos como animales irracionales, no razonamos. Por eso usted va a ver las atrocidades que los mismos seres humanos cometemos, peor que los animales. Los animales no cometen las atrocidades que el hombre comete, hermanos amados, porque estamos en ignorancia. Pero cuando viene la luz, saben, la ignorancia, las tinieblas no prevalecen contra la luz, porque es más grande el conocimiento del Hijo de Dios que la ignorancia que hay en nosotros. Por eso cuando el Evangelio alumbra a un hombre, lo alumbra, y hablo de un cambio desde adentro hacia afuera, lo transforma en una nueva criatura. ¿Cuántos bendicen a Dios? Ahora, la Escritura dice, hermanos amados, que el Verbo decidió manifestarse. Fíjense otra vez la palabra que tenemos aquí. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí, hermanos, en el idioma griego que fue escrito el Evangelio de Juan y casi la mayoría del Nuevo Testamento, significa, mis amados hermanos, que en el principio ya existía la palabra. ¿Pero qué principio? ¿Acaso Dios tiene un principio? No. La palabra aquí en el principio es la misma palabra que encontramos en Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amado, no está diciendo el texto bíblico que el Hijo de Dios tiene un principio, no. Sino que nos dice este texto bíblico que todo lo que hay en esta tierra tiene un principio en Dios. Es muy diferente, hermanos. O sea, nada de esta tierra existe si no se originó primero en el Hijo de Dios. De hecho, nosotros estamos aquí por una especial decisión de Dios que dijo: hagamos al hombre. Si Él no hubiese querido hacer al hombre, el hombre no existiría sobre la tierra. Entonces, en el principio, aquí no es una fecha. No, hermanos, es un verbo en la eternidad. No sabemos si la tierra tiene 6,000 años, o si tiene 2,000 años, o si tiene 1,000 millones de años. No lo sabemos, hermano. Lo que sí sabemos es que la tierra, el mundo, tiene un origen en el Hijo de Dios, y todo lo que hay vive y subsiste por Él. Lo que pasa es que nosotros nos ensoberbecemos con nuestro Creador. Usted, hermano, si Dios fuera como los hombres, me imagino al Señor cuando estos ateos debaten acerca de la existencia de Dios, Él podría extender su mano y acortar su aliento. Pero no lo hace, los deja ahí porque entiende que son criaturas que están en la ignorancia de la oscuridad. Nosotros, hermanos, no necesitamos evidencia científica, ni necesitamos un relato cronológico para entender que todo lo que aquí se mueve es porque el Señor lo formó. A su nombre. Ahora, hermanos, el Verbo estaba en el principio con Dios. El Verbo aquí es logos, es la palabra. Pero no solamente es la palabra, es la mente, es la expresión, es la esencia. Y lo que el texto griego nos quiere decir, que la esencia del pensamiento de Dios, del sentir de Dios, la esencia de Dios es Jesús. Estaba el Verbo con Él, y el Verbo, mis amados hermanos, era Dios mismo. Ahora, vean qué especial esto, hermanos amados. Jesús no tuvo un comienzo, Él siempre fue. Recuerden el texto que tenemos acá. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Era uno en esencia con Dios, era coherente, era de la misma naturaleza con el Padre, pero distinto del Padre. Ahora, esto es un gran, hermanos,
en misterio la Trinidad, si lo podemos decir de esta manera, y no lo vamos a entender a plenitud, pero nosotros sí sabemos, hermanos, que el Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es diferente al Padre, pero los tres comparten la misma esencia, la misma naturaleza, los tres reciben adoración, los tres reciben atributos que solamente Dios los posee, como omnipresencia, omnipotencia, soberanía, sapiencia. Todo existe en Él, por Él y para Él. ¿Alguien alaba al Señor? Bendito Dios. Gloria a Jesús, hermanos. Ahora fíjense bien, hermanos, los griegos, que fue la primera audiencia que tomó el Evangelio según San Juan, ellos tomaban el logos, el verbo o la palabra, como la suprema razón del ser. Ellos decían, entre alguien mejor hable, mejor se exprese, eso habla de que es un ser supremo. Es decir, vamos a medir a la persona por la forma en que habla. Esa es la cultura de los griegos. Y si alguien expresaba palabras sublimes, entonces esa persona era sublime. Y si alguien expresaba palabras de deidad, esa persona era considerada una deidad. Bueno, entonces Juan, conociendo esta cultura, inspirado por el Espíritu Santo, dicen, en el principio era el verbo, era la palabra estaba con Dios, pero la palabra era la misma esencia, era el mismo sustento de Dios. Entonces los primeros lectores entendían, hermanos amados, que la palabra estaba al mismo nivel de Dios y que esa palabra más tarde tomaría una forma humana. Bendito sea el Señor. Así que Juan lo que hace acá es que trata de unir estos dos mundos, estas dos ideas, estas dos ideologías, y Él nos va a unir, mis amados hermanos, la razón con la existencia del universo. Y Él nos va a decir, miren, todo lo que sucedió y el mundo como subsiste era porque estaba ya planificado por Dios desde antes de la eternidad. Dios tenía el diseño, Dios tenía los planos de este mundo y Dios habló una palabra para que este mundo tomara existencia, y esa misma palabra es la que sostiene este mundo. Y esa misma palabra tomó la forma humana. La Biblia asegura, hermano, que Dios nos ha hablado por el Hijo. Jesús aseguró en este evangelio que las palabras que Él hablaba no eran de Él, eran las palabras de su Padre. Jesús también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El verso 18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el Hijo lo reveló. A su nombre. Es por eso, mis amados, que eso se une aquí. Entonces aquí es donde encontramos la doctrina de la encarnación y la divinidad, la deidad de Cristo. Él es verdadero Dios y hay pruebas que no son refutables. ¿Por qué, hermanos? Porque solo Dios puede recibir adoración. Ante Jesús las multitudes caían postradas. Él perdonaba pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede resucitar a un muerto. Jesús resucitó a un muerto. Solo Dios, mis amados hermanos, puede asegurar resurrección, y Él resucitó para confirmar que era Dios. Ahora, Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Bendito sea el Señor. Él no fue creado, Él es la razón por la cual toda la creación existe. Ahora, hermanos, empecemos a ver a Jesús desde esta perspectiva que Juan nos lo muestra aquí. Cuando yo estaba preparando este sermón, hermanos, me encontré con un pasaje bíblico que está en Proverbios 8:22, que habla acerca de la sabiduría. Y esa sabiduría es un tipo de Cristo. Y dice de esta manera, Jehová me poseía en el principio, en el capítulo 8, verso 22. Escuchen este relato, hermano, porque es poderoso. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando Él formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando Él trazaba el círculo sobre la faz del abismo, yo estaba presente, dice el Señor. Y es lo que el verso 3 nos dice del capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas.
Él estaba desde antes de que existiera el polvo. Él estaba con el Padre desde antes que Él pensara siquiera crear este universo. Hermanos amados, entonces lo que nosotros tenemos aquí es una revelación de que Jesús es verdaderamente Dios. Recuerden, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo podemos conciliar esta idea de que la deidad se vistió de carne? La deidad tomó forma humana. Bueno, hermanos amados, ese es uno de los misterios del amor inescrutable de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que decidió vestirse de mortalidad, decidió vestirse de humanidad y decidió visitarnos. A su nombre. Bendito sea el Señor. Él miró la tierra y la miró en caos, la miró en confusión, la miró, hermano, en derrota, en desgracia, porque el pecado había entrado a la tierra. Y Él tomó la decisión especial de venir a tomar una forma humana. Es por eso, hermanos, que Él no puede hoy, escúcheme bien, rechazar a alguien que venga humillado a su presencia. Porque precisamente ese es el propósito por el cual Él se vistió de humanidad, para venir a buscarnos a su nombre. El mundo, mis amados hermanos, vive buscando el propósito de sus vidas. La gente está tratando de encontrar un propósito por el cual están aquí. Y van a estar, hermanos, chocando siempre en el mismo punto de derrota una y otra vez. Porque nuestro propósito no lo podemos nosotros crear. Tenemos que descubrirlo en el Señor. No puedes crear tu propio propósito. Tienes que descubrir por qué estamos aquí. A su nombre. Y recuérdate, una de las primeras cosas que debes recordar, todo tiene un origen en Dios. Si quieres conocer tu origen, ve a Dios. Ve al principio. Y entonces entenderemos el por qué estamos aquí, hermanos. Dice el texto bíblico, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en Él. Y esa vida era la luz, el conocimiento que Él le traía a los seres humanos y todavía nos lo está dando, mis amados. A su nombre. Recuerden que el mundo estaba hundido en la religión. Estaba hundido en filosofías y en culturas humanas. Hermanos, y era tan difícil conocer el camino de la salvación, como el dicho dicen por ahí, como buscar una aguja en un pajar. Porque había tanta religión, había tanta confusión, pero vino el Señor, hermanos, y no vino a traernos un mensaje oculto, un mensaje descifrado, vino a traernos un mensaje abierto para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Vino a mostrarnos el camino de la salvación. A su nombre. Recuérdate que en aquellos días el imperio que estaba brillando con todo su esplendor era Roma. Tenían el brillo de la conquista, eran los grandes, eran los poderosos de ese tiempo, pero tenían oscuridad en sus almas. Hermano, porque el verdadero brillo no es que tanto nosotros logremos en esta tierra. Hay personas que están, hermanos, anhelando tener únicamente reconocimiento humano para sentirse que son alguien en esta tierra. Y la Biblia dice que el hombre que no tiene a Dios, aunque lo tenga todo, es un pobre miserable, desnudo, ciego, no es nadie. Aquí, hermano, lo grande es conocer al Rey. Denle un aplauso al Señor. En Él estaba la vida. Y esta es una palabra griega, zoe, es la vida que proviene solo de Dios y que solo Dios puede impartir, hermanos. La vida tiene un origen en Dios, hermanos. No te has puesto a meditar en esto, hermanos. Nosotros, hermanos, estamos aquí porque Él ha decidido compartirnos aliento. Tú no sabes cuántos días vas a vivir. ¿Cuántas personas te ha visto haciendo planes? Yo he conocido cientos de personas, hermanos. Bueno, no cientos, estoy usando una hipérbole. He conocido varias personas, quizás 3, 4, personalmente, que tenían planes, que tenían deseo de practicar un deporte, tenían anhelo de recibirse de una profesión y ya no están aquí, se murieron. Hermanos,
¿Por qué nosotros hacemos planes? Este año vamos a ir y vamos a ganar y vamos a traficar. Voy a derribar mi granero, voy a hacer uno nuevo, voy a construir una casa, me voy a comprar un carro, y hacemos tantos planes y a Dios lo tenemos allá botado en una esquina y estamos pensando que nosotros tenemos control de nuestra vida. Recuérdate, en Él está la vida. A quien Él quiere se la corta, a quien Él quiere se la larga. Pero si tú quieres que tus años se multipliquen sobre esta tierra, teme a Jehová y apártate del mal y se te multiplicarán los años. A su nombre. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la llegada del Señor, Isaías dice, el pueblo que estaba en sombra de muerte recibió una gran luz. El pueblo estaba sentado en oscuridad, estaba sentado en ignorancia, y de pronto recibió una gran luz, y eso se cumplió cuando él inicia el ministerio, que entra en la tierra de Zabulón y Neftalí. Dice que eran tierras de ignorancia, eran tierras de sombra de muerte, de oscuridad, y cuando él entró, gran luz resplandeció, hermanos. ¿Saben, hermanos, qué bueno es cuando el evangelio entra a un lugar, hermanos? Yo estoy dando clase a un pastor que está entrando a Terrabona, y me decía, pastor, tienes que ir ahí a predicar. Yo tengo 5 años de estar en Terrabona, yo creo que él me va a estar viendo, hoy es el hermano Angel. Y dice, hermano, tengo 5 años de estar ahí y tengo 8 cristianos. Cada vez que me gano uno, se me va otro. Ahí, hermanos, es un ambiente tan pesado. Bueno, yo creo que esa es una sombra de muerte, una región plagada por santeros, por hechiceros, por brujos. Pero yo creo que la luz llegó ahí. Y cuando la luz llega, no hay oscuridad que disipe este evangelio. ¿Alguien sabe que el evangelio es poder de Dios, hermano? Él es la luz, y cuando la luz llega, no importa qué tan sucio esté el hombre, lo alumbra. ¿A cuánto les ha pasado cuando tienen esas ventanas en su casa? Yo tengo una ventana en mi cuarto y a veces está llena de polvo, porque el polvo se le pega todos los días y no está cubierta con algo y se llena de polvo el vidrio. Pero saben, hermanos, en la mañana, aunque esté polvosa, la luz es tan fuerte que no importa el polvo, siempre entra la luz a la habitación. Entonces no importa, hermanos, qué tan oscuro esté el corazón del hombre, qué tan ignorancia o qué tan sucio el hombre esté. Cuando la luz llega, las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Yo conozco a un Jesús que hace maravillas. Ahora, quizás tu mente está llena de dudas, tienes suciedad. Tu corazón está lleno de dudas. Quizás tienes 1000 preguntas que todavía no tienes respuesta. Pero te tengo para ti hoy un consejo, hermano. ¿Por qué tú altercas con tu hacedor? ¿Cómo va a decirle el barro al que lo forma, por qué haces esto? Hermanos, una de las áreas en que el ser humano ha estado batallando es que el ser humano ha querido tener respuestas, hermano, y no ha querido admitir la sentencia de Dios sobre su vida. La sentencia de Dios es: tu pecado, tu maldad ha sido la causa de tu propia desgracia. A su nombre, hermanos. Dice el salmista, porque contigo hay un manantial de vida y en tu luz, dice él, veremos la verdadera luz. Eso es el Salmo 36:9, hermanos. Si tú vienes a la luz, si tú vienes a Cristo, entonces todo va a tomar sentido bajo esa luz de gracia. Bajo ese sentido, hermanos, tú vas a decir, bueno, yo sé por qué estoy aquí. Qué bueno es, hermano, que cuando tú le preguntas a alguien, ¿sabes de qué se trata la vida?, te tenga respuesta. ¿Sabes para dónde vas luego que te toque morir? Tenga respuesta. Qué bueno es, hermanos, levantarnos. Recuérdate las palabras del profeta Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hermano, ¿qué fuera de nosotros hoy si solo tuviéramos las religiones y la secta y no tuviéramos un verdadero evangelio? Tendríamos un yugo insoportable. Tendríamos una carga y ya nos estaríamos muriendo aquí, hermanos, bajo las atrocidades de las sectas o las religiones. Pero sabes, Cristo no es una secta, no es producto de una religión.
Cristo es desde antes de que todo existiera, es la razón por la cual todo existe, es la razón por la cual tú estás aquí y es la razón por la cual predicamos hoy un evangelio. Ahora recuérdate que Él formó todo. Y luego dice el verso 10 del capítulo 1, en el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Creador decidió visitar su creación. Pero saben, hermanos, la creación de Dios estaba tan en tinieblas, estaba en tanta ignorancia, que no conoció a su Hacedor. A los suyos vino específicamente el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Saben, hermanos, ellos estaban esperando a un líder político, estaban esperando a un rey, pero Él vino en una forma humilde, Él vino en una forma sencilla, y ellos no pudieron entender, no tuvieron la capacidad de captar que Él era el Mesías. Así que el mundo le ha rechazado. Y era lo que Isaías había profetizado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Hermano, ¿quién cree al evangelio ahora mismo? Son pocas las personas. Hermanos, son pocos los que deciden abrir su corazón y creer el evangelio. Algunas personas, hermanos, cuando escuchan el evangelio, creen que el evangelio es producto de la voluntad del hombre, o es producto de la imaginación del hombre. Así que Isaías dice, Él ha sido despreciado y desechado entre los hombres. Y aquí hay algo más profundo. Cristo no es despreciado o desechado únicamente, hermanos, porque no le entiendan. No, Él es, note por eso la palabra, Él es despreciado y desechado. Aquí el problema no es falta de conocimiento, aquí es que el hombre tiene conciencia de que hay un creador. El hombre no puede negar que existe un creador, pero el hombre decide despreciarlo y desecharlo. Así que el problema no es la falta de conocimiento, sino la dureza en el corazón. Y ese sigue siendo el problema, hermano, de todos los tiempos. El hombre ha endurecido su corazón. Ahora el hombre voluntariamente ha decidido rechazar la luz, pero gloria a Dios, hermano, que hay un rayo de esperanza. No todos le han rechazado. No todos han ignorado su llamado. Es por eso que en el verso 12 encontramos una gran afirmación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, qué bueno es que nosotros hemos creído en su nombre. Y la palabra que Juan usa aquí, creer en su nombre, no es simplemente profesar con los labios que creemos. Saben, el creer de Juan aquí es una persona que mantiene una fe activa. No es una fe pasiva, es alguien que como cree, ahora camina bajo esa nueva enseñanza que ahora cree. Como cree, ahora camina bajo el nuevo conocimiento al cual ha abrazado, hermanos. Ahora, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio derecho de ser hijos de Dios. A su nombre. ¿Cuántos aquí ya le han recibido? Ahora, hermano, si tú le has recibido, tú tienes un derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Y usted me dirá, ¿y qué pasa con los demás? Porque solamente los que creen son hijos de Dios. ¿Y los demás de quiénes son hijos? Bueno, la Biblia dice algo que quizás alguien se va a sentir hoy golpeado, pero necesita saberlo. En San Juan capítulo 8, verso 44, dice la Biblia que hay unos que son hijos del diablo, porque hacen los deseos del diablo y la voluntad del diablo. Así que solo hay dos familias en esta tierra, la gran familia de Dios y los hijos del diablo. Y yo sé que esto suena duro y suena fuerte, hermano, pero es que si usted no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Ahora la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. El evangelio dice, solo los que creen, solo los que le reciben, tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación de Dios corrompida, que se vuelven al diablo y se convierten en hijos del diablo. Pero tengo buenas noticias, Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a arrebatar esas almas para comprarlas con sangre.
El Evangelio de Juan la carta de Juan en el capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró también ama al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha sido engendrado por él. Hermanos, nosotros tenemos hoy que abrazar esta palabra y creer este evangelio. No como los demonios que creen y tiemblan, ¿verdad? Santiago dice: ¿tú crees? Los demonios también creen. Hay mucha gente que dice que cree, que está esperando a Cristo, que se va a ir con Cristo, pero sus obras muestran que es hijo de Dios. Hermano, toque las puertas de las casas, en las familias, y pregunte usted a la gente si cree en Dios. Quizá habrán una o dos personas en ignorancia que le digan que Dios no existe y que no creen. El católico dice que cree en Dios, el borracho cree en Dios, el drogadicto cree en Dios, el que está afuera cometiendo prostitución, violación, asesinato, todo mundo cree en Dios. Ese no es el creer al que Juan dice, es una persona que como cree permite que ahora esa creencia que tiene le cambie el estilo de vida. Y eso somos los que estamos aquí. A su nombre, hermanos. Yo creí en Dios antes de recibirle. Yo sé que usted también le creía. Sin embargo, si nos moríamos, no nos íbamos a ir al cielo. Porque teníamos una mera ignorancia en nuestra mente, hermanos amados. Ahora el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne otra vez más y habitó entre nosotros y vimos su gracia. Eso es lo que el Señor viene a revelarnos, hermanos. El perdón es su gracia. A su nombre. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, hermanos, la ley por medio de Moisés fue dada, dice el verso bíblico. Y la ley, hermanos, demandaba castigo para el que violara la ley. Bueno, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. Lo que el texto nos quiere decir es que Cristo vino a cumplir la ley, y luego que nos vio a nosotros que transgredíamos la ley, no nos castigó por transgredir la ley, sino que Él mismo tomó el castigo de la transgresión de la ley y no nos dio a nosotros el juicio, nos dio gracia sobre gracia. No solo nos perdonó, nos dio vida eterna. No solo nos alumbró, nos dio luz verdadera. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dios, que es invisible, se hizo visible en Cristo, hermanos. Él entró en el tiempo y vino a visitarnos. Filipenses dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, esto es lo sublime de la doctrina de la encarnación. Él vino, hermanos, a sentir lo que usted siente. Por eso es que Él se compadece de nosotros. ¿Usted alguna vez, hermanos, ha estado triste? Jesús estuvo muy triste hasta la muerte. ¿Usted alguna vez ha llorado? Bueno, Jesús también lloró. ¿Usted alguna vez ha estado cansado? Jesús estaba cansado. ¿Usted alguna vez ha sentido desamparado? Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él ha sufrido todo lo que el ser humano ha sufrido. ¿Por qué, hermano? Porque entonces Él se convierte en el candidato adecuado para tener de nosotros misericordia. Él no está en el cielo recibiendo información de la humanidad. Él camina en medio de nosotros. Él no está recibiendo información de los ángeles. Él siente lo que usted siente. Camina donde usted camina. Pero Él tiene misericordia de nosotros. A su nombre. Entonces Él no nos está hablando de lejos. Él vino para ser Dios de cerca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermanos, yo creo que el Señor nos ha estado gritando a través del Evangelio y nos ha estado diciendo: hey, si tan solo me miraras, si tan solo me dieras tus cargas, si tan solo me dieras tus problemas, y si tan solo creyeras en mí, estaría dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida. Creo que el Señor está gritándonos a través de estos mensajes, hermanos, que nosotros escuchamos todos los días. El Evangelio está siendo predicado y es el clamor: reconciliados con Dios. El clamor que predicamos es que Él no está tomando en cuenta los pecados de los hombres. Hermanos, ¿no es una gran noticia esa? ¿Acaso, hermano, no lo analiza, hermano, que usted puede venir con todos esos pecados que son tantos, hermano, que para qué mencionarlos? Y usted viene y el juez justo que está aquí dice que tus pecados ya no existirán más,
Que yo no habrá, mis amados hermanos, una sentencia sobre ti, que si tú te atreves hoy a venir a Él, todo tu pasado y todos tus pecados pasados no vendrán más a la memoria. ¿No es una gran noticia acaso, mis amados hermanos? Que se le diga a uno que está condenado a la muerte, que es libre y que su condena ha sido quitada. Bueno, eso es lo que el Evangelio nos está diciendo, hermanos. Dios está en Cristo y Él está reconciliando consigo mismo al mundo y no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros que predicáramos la reconciliación, reconciliados con Dios. Usted ve lo que hace una madre cuando un hijo se le cae, ¿verdad? Bueno, algunas lo levantan de un garrotazo, pero otras van y lo ayudan, lo sacuden, lo animan. Bueno, lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermanos, lo que está haciendo el Padre con nosotros es una obra tan amorosa que nosotros como un bebé nos caemos, nos ensuciamos de adulterio, de robo, de fornicaciones. Y Él viene a decirnos, yo te puedo limpiar, yo te puedo hacer una nueva criatura. Bendito sea el Señor, hermanos, porque tenemos una gran oportunidad hoy de entrar a la vida eterna. Ahora, dice el verso bíblico, a Dios nadie lo vio jamás, nadie. Tú dirás, Moisés lo miró cara a cara. No, Él hablaba con Moisés cara a cara, pero Moisés nunca lo miró a la cara. En una ocasión Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Le estaba diciendo, yo te quiero ver. Y Él le dijo, no te puedo mostrar mi gloria porque vas a morir, Moisés. Algunos quisieran ver a Dios, hermanos, quedaríamos reducidos a media onza de polvo. Moisés, no me puedes ver, pero sabes, haré algo por ti ya que tú eres mi amigo. Te pondré en la hendidura de una roca y pondré mi mano sobre tu rostro y voy a pasar delante de ti y cuando considere apartaré mi mano y te dejaré ver una parte de mis espaldas. Pero nunca pudo ver a Dios. Solo logró ver una parte de sus espaldas, a lo lejos que se iba y se apartaba de él. Ahora, a Dios nadie lo ha visto, hermanos, y eso es lo que la Biblia confirma. Dice la Biblia que Dios habita en una luz inaccesible y que ninguno de los hombres jamás, nunca jamás ha visto a Dios. Pero saben, hermanos, Dios se manifestó y se hizo visible en el primogénito de toda creación, en Cristo Jesús. Porque antes de que los ángeles existieran, antes de que existiera el cielo o la tierra, ya existía Él con el Padre. Por eso dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, qué hermoso es que nosotros tenemos un poderoso Redentor. Ahora, qué triste es, hermano, que tenemos el don tan grande de conocer al dador de la vida. Y muchas personas se van a ir al infierno porque no le creen, no lo conocen. ¿Te imaginas, hermanos? ¿Qué somos nosotros tan soberbios? Alguien preguntará, ¿quieres recibir a Cristo? No, no sé, yo te digo cuándo. ¿De verdad tú pones las reglas? ¿De verdad, hermanos, Cristo es tan rebajado hoy por nosotros los predicadores que le rogamos a la gente que se lo lleven para la casa porque es un huérfano que no tiene donde vivir? No, hermanos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que todos estamos bajo condenación y Jesús dijo, a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese es el Evangelio, hermano. Una puerta, un camino, una sola alternativa. El Verbo que se hizo carne. El que dejó el trono del cielo para venir al corazón del ser humano. ¿Cuántos le han recibido esta noche? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Creador de todas las cosas. Bendito sea su nombre, bendito Dios. Oremos, hermanos, y si tendríamos aquí una persona que todavía no ha entregado su corazón a Cristo y esta noche quiere el perdón de sus pecados, aquí está el que perdona, no los hombres. Aquí está Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Rey Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por una noche más, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio grande, Señor, la oportunidad gigante que usted nos